Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero comentar con ustedes algunos artículos relacionados con la situación en Ucrania y algunos otros artículos que encontré por ahí que me parecieron también interesantes mencionar por la relevancia pues en la situación mundial en general. Finalmente, estamos viendo aquí este artículo que habla sobre Israel. Dice que Israel quiere que los Estados Unidos creen una especie de organización militar en el Medio Oriente contra Irán. Entonces quiere que haya una escalada de tropas contra Irán. Dice aquí Israel y las naciones árabes en Medio Este deberían incrementar sus capacidades militares juntos contra Irán bajo el liderazgo de Washington. En, en vista de la actitud agresiva de Irán, lo que se necesita no es solo cooperación, sino un incremento de tropas regional con liderazgo americano que fortalecería a todas las partes involucradas. Y bueno, la primera parte que quiero aquí mencionar es cuál es la actitud agresiva o beligerante de Irán. Irán a quién atacó, mientras que Israel ha atacado constantemente a sus vecinos como es Siria, como es Palestina, tiene a los palestinos atrapados, suprimidos, cancelados. Es un estado donde reina el apartheid. Matan a niños, mujeres, periodistas, todo el que se les pone enfrente. Invaden regiones que no les corresponden. Derrumban casas de las personas que viven ahí para poner a otros israelitas. Entonces, ¿quién es el agresivo? Han atacado a Irán, han atacado varias veces a Irán, han bombardeado, han atacado a sus científicos, políticos y de todo personal militar. Entonces, ¿quién es el agresivo? Y sin embargo, está justificado decir que se van a defender contra Irán, como si Irán estuviera atacando a alguien, ¿no? Entonces, eso es realmente parte de la narrativa general de los medios masivos de comunicación. Tratan de decir que Irán es un peligro, Irán es el diablo, Irán es maligno, Irán va a destruir el mundo, y sin embargo el que lo está destruyendo es Israel. Israel tiene armas nucleares y que nadie dice nada al respecto. Pero todo el mundo se preocupa por el programa nuclear de Irán, como si Irán fuera a destruir el mundo entero en cuanto tuviera un arma nuclear. Y no importa que Israel tenga 100 o más armas, como se estima que los tiene, eso no cuenta. Y no importa que un estado que es de tipo apartheid, que está atacando a sus vecinos, que tenga armas nucleares, no es preocupante porque es aliado de los Estados Unidos. Así que los aliados de los Estados Unidos se les disculpa todo. Hablan aquí también de las recientes alianzas que ha habido con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Saudi Arabia, que han estado, se han pasado, vamos a decir, a una actitud que tenían agresiva hacia Israel y ahora están trabajando con ellos porque quieren contrarrestar a Irán. Las razones de estos estados árabes contra Irán son diferentes de las razones de Israel, pero bueno, dijeron, el amigo de mi enemigo es amigo mío, así que se unen porque todos odian a Irán, ¿no? Por diferentes razones, pero todos decidieron unirse juntos, formar un club, y ahora lo que quieren hacer es crear esta especie de organización tipo OTAN en el Medio Oriente contra Irán, ¿verdad? Y bueno, tienen el soporte del Congreso. Aquí se menciona que la semana pasada un grupo bipartisano de legisladores estadounidenses puso ¿cómo se dice? Una propuesta en la Casa de Representantes y en el Senado para coordinar vamos a decir, una mejora a los defensas, al sistema de defensa de misiles para Israel y algunos estados árabes para contrarrestar amenazas de Irán. Entonces, pues es más de lo mismo, ¿verdad? No es más que pura retórica falsa, no tiene nada real, y sin embargo, pues esto es lo que la gente escucha, esta es la propaganda, ¿no? Entonces,
Irán es el bueno, Irán es el malo y todos los demás están ahí para ayudar a que Irán logre sus objetivos. Irán es el agresivo ahí, ¿no? Quiero comentar aquí algo que me pareció interesante. Este es un artículo sobre el ejército estadounidense y una serie de accidentes militares que ha habido que han matado personal militar en Estados Unidos. Y aquí pues la pregunta que hacen es ¿por qué 782 mil millones de dólares del presupuesto de defensa no puede impedir que los aviones se sigan cayendo del cielo, ¿no? Y bueno, aquí hablan sobre el Memorial Day, que es el día cuando se conmemora las muertes de los soldados que, que murieron por los Estados Unidos alrededor del mundo, ¿no? Entonces esta es la primera cosa que no tiene sentido, es absolutamente ridícula. Está bien que una persona quiera defender a su país, tal vez es un noble propósito y a lo mejor es una de las obligaciones de un hombre defender a su patria, pero ellos no están defendiendo a su patria. Que me lo perdonen porque todos los, todas las actividades de Estados Unidos son agresivas hacia otros países. No están defendiendo su nación, están agrediendo a otras naciones. Así que estos pobres soldados que se mueren defendiendo los intereses de las élites. Y esto ocurre no solo en los Estados Unidos, sino prácticamente en cualquier ejército, especialmente los ejércitos de los países más poderosos. Los soldados que mueren en estos grupos militares, en estos ejércitos, mueren defendiendo los intereses de la élite, no mueren defendiendo su país. Así que pues eso es una tragedia que yo por eso no estoy a favor del ejército, no estoy a favor de la guerra. Pienso que la paz es la solución, pero bueno, todavía estamos muy lejos de ahí. Finalmente, lo que mencionan aquí es que ha habido muertes precisamente que no están relacionadas con la guerra, sino simplemente entrenamientos, y esto pasó en territorio estadounidense, ¿no? Mencionan por aquí que en el año 2020 el Congreso encontró que en solo 6 años, de acuerdo a los reportes, distintos tipos de misiones de rutina o entrenamiento, se murieron 198 personas, ¿verdad?, del ejército y civiles. Se destruyeron 157 naves y esto le costó a los estadounidenses alrededor de 9.41 mil millones de dólares. Y bueno, la epidemia de accidentes es el resultado de un presupuesto militar que está más enfocado hacia tecnología, vamos a decir, muy vistosa y de última tecnología, más que hacia a las cosas más necesarias que van a permitir que haya seguridad para los pilotos. Aquí mencionan un reporte del Congreso del 2020 donde dice que ellos estaban sugiriendo, recomendando que hubiera un incremento en dinero para mantenimiento y refacciones, establecer una especie de grupo para supervisar la seguridad de aviación en el Pentágono, y que los pilotos decían que no estaban volando lo suficiente, así que pues necesitaban volar más tiempo, ¿no?, para tener mayor experiencia finalmente y controlar mejor sus naves en caso de emergencia. Y sin embargo, el Pentágono sigue en el mismo lugar y en algunos casos se ha agravado esta situación. Entonces no ha habido ninguna mejora desde 2020 a la fecha, ¿no? Y aquí mencionan algunas otras cosas, si usted lo quieren lo puede leer más adelante, pero prácticamente el resumen de esto es que todas las empresas de la defensa son las que están haciendo dinero y les cuesta miles de millones para construirlos y mantener estos equipos, y finalmente eso es lo que les interesa, hacer dinero. Los intereses de las compañías que están produciendo armas son los que tienen prioridad y las vidas de los soldados no les interesan. Así que lamentablemente para todos estos soldados que mueren, para todos los civiles que mueren,
este ejército no sirve a la nación, este ejército no sirve a los intereses de las personas, ni siquiera a los soldados norteamericanos les interesan, por supuesto, ni siquiera a los civiles estadounidenses les interesan, mucho menos los extranjeros, pero sin embargo usan como pretexto los derechos humanos de otras naciones para matar a ciudadanos americanos que sirven en el ejército, y pues esto es realmente una tontería. Por ahí se ve como las prioridades están al revés, ¿no? Se gasta tanto dinero en el ejército y sin embargo la gente está pasando hambres en Estados Unidos, y pues realmente tomaría una pequeña porción de ese presupuesto para ayudar a solucionar este asunto, pero no se está haciendo, ¿no? Entonces, como siempre, el complejo militar, ¿verdad?, es el que tiene el mayor beneficio de todo esto. Y esto es, como lo repito, en mayor medida en Estados Unidos, pero sobre todo en las potencias occidentales esto se ve repetido mayormente, ¿no? Aquí quiero comentarles otro artículo. Este es en relación con Ucrania y unas declaraciones que ha hecho el señor Zelensky, bastante controversiales. Dice: el señor Zelensky prometió liberar Crimea, mientras al mismo tiempo los oficiales ucranianos, vamos a decir, comunican su alarma sobre las ganancias que ha tenido territoriales Rusia, ¿no? Entonces aquí dice: Zelensky ha prometido que sus fuerzas van a retomar la península de Crimea, mientras que la situación real es que Kiev muy pronto va a perder la región del Donbass. Y aquí ellos hacen vamos a decir, llaman la atención sobre una parte de que esto va a pasar si no hay ayuda militar del oeste o del occidente, ¿no? Zelensky también dice que él va a retomar la región del Donbass en el este del país. Entonces, pues todo esto es completamente falso, sin sentido, es realmente absolutamente ausente de lógica lo que este señor está diciendo. No corresponde con la realidad, por eso algunas personas han dicho que ya ha perdido la cabeza, que está loco, que tiene problemas mentales. No lo puedo decir, pero las cosas que dice realmente no tienen sentido, porque la región del Donbass se separó de Ucrania en el 2014 porque no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno, con las políticas nazistas, con las autoridades que derrocaron al gobierno legítimamente elegido. Entonces, por eso se separaron. Entonces, yo no veo de qué manera puedan hacer que esas regiones vuelvan. No van a volver sin una batalla, y eso es lo que tenemos ahora. Por eso estas gentes peleando del lado de Rusia, ¿no? Porque no quieren estar con los políticas del gobierno ucraniano, que son políticas contrarias a las minorías rusas principalmente. Y aquí mencionan otra vez los mismo tipo de narrativas, los mismo tipo de argumentos sin sentido. Dice: sin un rápido incremento y un amplio incremento de la asistencia militar, Kiev se va a enfrentar a una derrota en el Donbass. Y esto dice por aquí el Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Gerashenko, dice: la victoria estará con el lado que tenga más y mejores armas, y si las naciones del oeste fallan en proveer suficientes armas, Ucrania se va a desangrar. Y bueno, pues esto es otra vez falso, porque la razón por la que Ucrania está perdiendo en el oeste no es porque no tienen suficientes armas, como ya lo dije en videos anteriores, es porque el ejército, la columna vertebral del ejército se ha quebrantado. No hay suficiente personal militar capacitado. Como números, parecería que Ucrania ha incrementado sus números, pero básicamente estas son personas civiles en ropa militar. No tienen entrenamiento militar suficiente. Entrenar a un soldado capaz de servir en el ejército como tal lleva años. Entonces pueden reclutar medio millón, pueden reclutar 1 millón, 5 millones de personas.
Estos son simplemente civiles que no tienen la capacidad de usar de forma efectiva ni siquiera las armas que les están dando. Y estoy hablando de armas sencillas, armas simples. Ahora, sistemas de misiles complejos toma años para entrenar a un soldado para que los use de forma efectiva. Tal vez en unas semanas, en meses, pueden entrenarlo y decirle cómo lo use, pero no lo van a usar de forma efectiva. Esa es la clave de esto, ¿no? No los van a usar de forma efectiva. Presten atención a esta parte. Dice aquí, Moscú actualmente tiene entre 10 y 20 piezas de artillería por cada unidad que opera Ucrania acerca en el frente de batalla, y tienen mucho más municiones, así como superioridad en unidades blindadas y poder aéreo, ¿no? Entonces esta es la clave, que el ejército ruso está integrado, está trabajando, no solo tienen más piezas de artillería, sino que tienen todos los componentes del ejército están trabajando al mismo tiempo para lograr esta victoria, y lo están logrando. Entonces, actualmente el ejército ucraniano es incapaz de recuperar estas capacidades a tiempo para simplemente defenderse, mucho menos para proveer un contraataque, y pues no se va a lograr. Eso es obvio, pero los medios de comunicación tratan de decir lo contrario, ¿no? Más o menos al inicio de junio, Moscú tenía alrededor del 20% del territorio de Ucrania, y la mayor parte de esto es en el este y en el sur. Y aquí dice, Washington solamente ha proveído decenas de miles de millones de dólares en asistencia para seguridad para Ucrania desde que Rusia invadió en febrero, adicionalmente a la ola de transferencias de armas de aliados alrededor de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues estas transferencias y este dinero que han usado para comprar armas no ha sido suficiente, porque precisamente ahí lo están diciendo, que tienen una paridad militar muy baja, entre 10 o 20 veces más capacidad militar en equipos es lo que tiene Rusia, también en hombres. Se ha mencionado por ahí en otro artículo que hay alrededor de 15 soldados rusos y de los aliados de las regiones de Luhansk y Donetsk por cada soldado ucraniano. Entonces, este es el número de tropas que se requieren para ganar las batallas, ¿no? Entonces, pues no lo van a ganar, no importa cuántas armas traigan. Además, está el hecho de que no tienen armas suficientes y no están llegando con la velocidad suficiente. Aquí el señor que es un asistente de Zelensky, que se llama Mikhailo Podolyak, dijo que ellos necesitan 1000 piezas de artillería, 300 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 500 tanques, 2000 vehículos blindados y 1000 drones. Entonces, como lo he dicho en videos anteriores, pongan atención a los números. ¿Cuántas piezas de artillería se le han dado a Ucrania? Ni siquiera 100, si acaso 50 en total. Y ellos piden 1000, son 20 veces más las que ellos piden. Los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes les han dado, creo que ni siquiera 10, y están pidiendo 300, 30 veces menos que los que están pidiendo. Tanques, no se diga, creo que les han dado por ahí como 50 tanques o una cosa así. Y tanques viejos, finalmente, vehículos blindados, no sé cuántos, pero drones, creo que hace poco les acaban de comprar un dron los ciudadanos de Lituania, y que ellos quieren 1000. Entonces imagínense la gran diferencia entre lo que están recibiendo y lo que ellos quieren. Además, se ha mencionado en varias ocasiones cómo el ejército ucraniano es incapaz de coordinarse, tienen problemas en la línea de comando, tienen problemas de comunicación, problemas técnicos de comunicación, no tienen suficientes radios, no tienen suficientes medios de comunicación, así que no pueden coordinar ataques, no tienen sistemas de inteligencia, así que es por eso que los bombardeos de artillería de los ucranianos generalmente se enfocan a áreas civiles, porque no tienen medios técnicos de obtener posiciones rusas. Entonces pues le tiran a las ciudades donde pueden dañar a la gente,
porque no tienen la capacidad de dañar al ejército ruso, no tienen manera de saber dónde están las posiciones rusas, entonces por eso están fallando. Eso es la realidad de las cosas, ¿no? Y pues no veo de qué manera van a lograr que todos estos sistemas de armas lleguen a Ucrania. Otra vez, volviendo al asunto de los números, si se han enviado alrededor de 50 mil millones de dólares para las armas que han mandado ahora, que son cantidades pequeñas, imagínense si quisieran mandar los números que están pidiendo aquí. Si se han mandado alrededor de, vamos a decir, 10 MLRS y quieren 300, eso significaría que tenían que tener 30 veces más dinero. Eso sería alrededor de 1.5 billones de dólares que se deberían enviar acá. O sea, 1.500.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Y eso es para proveerle a Ucrania de armas que van a llegar y van a ser destruidas. Porque está demostrado que no tienen superioridad aérea, entonces el ejército ruso puede actuar con prácticamente absoluta impunidad. No hay sistemas de defensa antiaérea de los ucranianos. Entonces cualquier equipo que llegue va a ser destruido, llegará a alguna parte, tal vez no todo será destruido. Sin embargo, no será suficiente para hacer una diferencia en el campo de batalla, y nuevamente todos estos sistemas requieren entrenamiento, los soldados requieren tiempo para hacerlo y no hay tiempo. La batalla se va a definir en cuestión de semanas máximo. Entonces esto es una tragedia para el ejército ucraniano, y sin embargo pues a las autoridades de los países occidentales no les importan los ucranianos, no les importan los soldados que mueran, ni los soldados rusos que mueran, los civiles que mueran, no les importa nada, solo les importa afectar a Rusia, dañarlo militarmente de alguna forma, y eso es todo. No quieren ni siquiera que Ucrania gane la batalla. Es imposible que gane, pero aún si lo quisieran, sería demasiado difícil, y no están dispuestos a sacrificar nada por lograr ese objetivo. Solo quieren pues ser una molestia para Rusia. Eso es lo que quieren hacer. Estamos aquí viendo otro artículo relacionado con la situación en Ucrania, y quiero llamar su atención a esta situación que ahora se está repitiendo, que es el asunto de otra ciudad, que es la ciudad de Severodonetsk, y ahí hay una planta que es una planta que se llama Azot. Está ocurriendo la misma situación que ocurrió en Mariupol con la planta de Azovstal, y aquí, bueno, Rusia dice que ha ofrecido a los vamos a decir, a los soldados ucranianos que se encuentran en la planta química de Azot que se rindan. Esto es en el pueblo de Severodonetsk, y esto ocurrió el miércoles. Y bueno, la planta de Azot ha visto la misma situación que se vio en Mariupol, donde hay cientos de civiles ucranianos y soldados en la planta. ¿Por qué están los civiles ahí? Vimos las razones que hubo, ¿no?, en Azovstal, y fueron muchos de ellos en contra de su voluntad ahí. Estaban prácticamente como escudos humanos, y sin embargo el ejército ucraniano lo niega, y aquí tenemos otra vez que están haciendo lo mismo. Entonces, por más que lo nieguen, estamos viendo, ¿no?, que están haciendo la misma estrategia que utilizaron en Azovstal: esconderse detrás de los civiles, y luego después no se quieren rendir, ¿no? Aquí se ofreció un corredor humanitario en el miércoles para permitir que los civiles se fueran, y al mismo tiempo se les dijo a los soldados ucranianos que detuvieran su resistencia sin sentido y que depusieran las armas, ¿no? Los evacuados deberían ser transportados a la ciudad de Svatovo en la región separatista de Luhansk. Y bueno, yo puedo ver la lógica de Rusia cuando se están evacuando civiles, porque muchos de estos civiles pueden ser militares, simplemente se disfrazan con ropa de civiles, así que pues no veo la razón de permitir que los civiles se vayan al lado controlado por los ucranianos. Yo pienso que sería lo normal que vayan al lado controlado por Rusia.
para controlar a esas personas, tal vez interrogarlas y definir si son realmente civiles o son personal militar disfrazado, ¿no? Aquí se menciona el área de los puentes que destruyeron en el área de Severodonetsk. Hay distintas historias, versiones. Dicen que Ucrania los destruyó para evitar que el personal de Severodonetsk se retirara. Y hay otros que dicen que los destruyó Rusia. No sé cuál es la realidad. Ahí hay historias contradictorias en ese sentido. Aquí nuevamente mencionan el hecho de que se está usando como escudos humanos a todas estas personas que están ahí. Dicen que hay alrededor de 500 civiles dentro de la planta. Yo no pienso que una persona fuera voluntariamente a esconderse ahí en una planta cuando saben que no hay salida, ¿no? En total se estima que hay alrededor de 2.500 soldados ucranianos y extranjeros que podrían estar dentro de la planta de Azot. Entonces, pues, nuevamente se repiten las cosas y sin embargo continúan negándolo, ¿no? Este es otro artículo que me pareció interesante por varias razones. Dice, al norte de Kiev los rusos se retiraron, pero la guerra nunca se fue, ¿no? Y este artículo viene del New York Times y lo que están diciendo aquí es lo siguiente. Esta señorita o señora Valerie Hopkins estaba haciendo este artículo. Es un artículo bastante deshonesto en muchos sentidos. Dice, los tanques se fueron ahora y los miles de soldados rusos que estuvieron en el norte de Ucrania en febrero se han retirado más allá de la frontera, ¿no? Esa es la primera parte que ocasiona un problema aquí. Es una retórica que es propagandística y es absolutamente falsa. Y se los voy a demostrar ahora mismo. Dice, al inicio de abril, Ucrania había empujado a las fuerzas invasoras lejos de Kiev y de vuelta sobre o más allá de la frontera rusa. Fue la mayor victoria de la guerra y un símbolo de la resolución del país. Eso es absolutamente falso y sin embargo lo repiten todos lados. Las fuerzas invasoras fueron sacadas del área de Kiev y esa es una victoria militar. La mayor victoria de la guerra. Imagínense, y es falso. O sea, ¿qué es lo que queda? No ha tenido Ucrania una sola victoria, pero se refugian en esta fantasía que nunca tuvo lugar. Y se los voy a demostrar ahora mismo. Pongan atención a esto. Aquí este es un artículo que dice, los ucranianos no son inocentes. Dice Zelensky que duda de los retiros militares rusos. Y este es un artículo del 29 de marzo, para que pongamos en contexto, ¿no? Acá dicen que se retiraron en abril, y aquí este es un artículo precisamente del final de marzo. Y aquí hubo una promesa, es una promesa de Rusia que dijo que realmente iba a reducir su actividad militar en el norte de Ucrania. Y aquí viene el Ministerio de la Defensa rusa, Alexander Fomin, dijo que después de las pláticas en Estambul, las pláticas de paz, Moscú quería incrementar la confianza mutua y crear las condiciones apropiadas para futuras negociaciones y lograr el objetivo final de firmar un acuerdo de paz con Ucrania. Y como consecuencia de eso, el Kremlin reduciría radicalmente la actividad militar en la dirección de Kiev y Chernihiv. Entonces ellos lo dijeron, aquí está. Y aquí dicen, las tropas rusas continuaron, vamos a decir, su retirada de los territorios de Kiev y Chernihiv. Y de aquí dice, Moscú presentó estas acciones como un gesto de buena voluntad y vino como resultado bueno, aquí dicen algo que no es correcto, pero vamos a mencionarlo. Dice que fue presentado como un gesto de buena voluntad de Moscú y sin embargo vino como resultado de que el avance de Rusia se había, vamos a decir, atorado, se había detenido en varios frentes. Y bueno, esta es otra de las fantasías que dicen que
realmente las fuerzas rusas trataban de tomar la ciudad de Kiev y no era así. Ahora vamos a volver a ese tema, pero pongan aquí atención, ¿no? A esto que dicen que no pudieron tomar Kiev, ¿no? Y aquí dicen otra parte, esto es también de marzo, recuerden, que el Ministerio de la Defensa, Sergei Shoigu, dijo que el objetivo principal ahora era la liberación del Donbass. Y eso es lo que hicieron, finalmente, ¿no? Eso es lo que hicieron. Y vamos a volver a este artículo para ver otro de los puntos que mencionan que son también falsos. Fíjense aquí. La estrategia militar es forzar a los ucranianos a defender tanto de sus fronteras como sea posible, incluso cuando no hay conflictos ahí. Ucrania necesita defender sus fronteras con Rusia en el área de Chernihiv y Sumy, que son las provincias del norte. En el sur, Ucrania necesita defender su frontera con Transnistria, y también tiene la línea activa, ¿verdad?, en el área de Gerson, y todo esto corre desde la parte sur del país hasta la parte norte en Sumy, que es más de 750 millas de longitud. También el país tiene que defender su frontera 600 millas con Bielorrusia, y los rusos están tratando de poner en su lugar tantas fuerzas ucranianas en otros lugares como sea posible, poniendo amenazas latentes para ellos. Entonces esto es lo que realmente pasó. Trataban de hacer que las fuerzas se quedaran en un lugar para que no fueran a reforzar otro lugar. Así que ellos están aquí diciendo lo que en el otro artículo están contradiciendo. Están diciendo que no pudieron, ¿verdad?, que no pudieron tomar Kiev, y sin embargo aquí están diciendo que esa era la estrategia. Y ahora, en cuanto a números, otra vez volviendo a las matemáticas, porque se los digo porque es importante poner atención. ¿Cuáles eran los números de efectivos militares en el área de Kiev? Según lo que se especula, había entre 1 y 1.5 soldados rusos por cada defensor ucraniano. Y vimos en el artículo reciente que estábamos analizando cómo tienen una paridad militar de entre 10 o 20 unidades de artillería por cada ucraniana. Ese es el número de unidades de artillería que necesitas cuando vas a tener o quieres tener una victoria militar. Por ahí se han mencionado en otro artículo que no tengo ahora a la mano, que en efectivos militares Rusia tiene alrededor de 15 soldados rusos por cada ucraniano. Esos son los números que necesitas para ganar batallas. 15-1, no 1-1. Incluso eso cualquier estratega militar se los puede decir. Entonces el hecho de que por un lado reconocen una cosa y por otro lado la desmienten, pues es bastante deshonesto, realmente. Es bastante deshonesto y no va a llevar a nada positivo. Aquí mencionan algo más. Vamos a ver dónde está. No, ya fue eso. Acá estaba, en este artículo de aquí creo que es donde dice eso, o era en el de Al Jazeera. Sí, en el de Al Jazeera. Hay otra parte que dice aquí Zelensky algo. Sí, aquí está. Esta parte me pareció muy preocupante de esta declaración. Zelensky dice que la guerra podría terminarse una vez que solo haya ucranianos en su territorio. Entonces esto es preocupante por la razón de que rusos viven en su territorio. La mayor parte del este de Ucrania está ocupada por ruso hablantes, rusos étnicos. Entonces esto es preocupante, que está implicando el que va a haber un genocidio, que van a matar a todos los que no sean ucranianos. No sé a qué se refiere ese señor. Me preocupa la forma en que piensa, porque, pues como ya lo he dicho, tal vez está loco, tal vez no, tal vez perdió la razón, no lo sé. Pero esto es una declaración bastante preocupante. Muy agresiva, podríamos decirlo. Bueno,
Pues eso es todo lo que quería comentar por ahora con ustedes. Como siempre les pido, si tienen alguna duda o quieren mencionar su opinión, por ahí tienen la sección de comentarios del video. Denle me gusta al video, compártanlo en medios sociales y suscríbanse al canal. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y gracias por ver este video.